Bueno, vamos a mirar la derivada de las funciones trigonométricas inversas en este video. Tenemos el seno inverso. Acordémonos que está en la gráfica del seno inverso. Entonces, ¿cómo vamos a derivar eso? Pues sabemos que la función es seno inverso. Entonces yo voy a escribirlo de esta forma, ¿sí? Donde, y es la función, ¿no? Y es la función. Y entonces, aplicando en ambos lados, el seno me da que seno de y igual a x, ¿cierto? El seno de y es igual a x. Voy a encontrar y', ¿no? Porque y' es la derivada de la función, ¿sí? Necesito la derivada de f, pues y' va a ser la derivada de la función. Entonces ahora, de forma implícita al derivar me queda seno de y, la derivada del seno de y es el coseno de y por y', y la derivada de x que es 1. Entonces y' es 1 sobre coseno de y, ¿cierto? Este coseno de y siempre es un número positivo porque la y está entre menos pi medios y pi medios. O sea que el coseno de y siempre es un número positivo, ¿sí? En ese caso va a ser, es más, mayor que 0. Mayor que 0 debe ser mayor que 0 porque está dividiendo. Entonces diríamos que como es mayor que 0, porque está entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Entonces podemos decir que y' es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. ¿Y por qué? Porque sabemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Cuando despejamos acá, el coseno de y es más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado. Pero ya dijimos que el coseno de y siempre va a ser positivo, ¿sí? En estos valores va a ser positivo, ¿no? Inclusive no puede ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No le coloco más o menos, sino lo dejo positivo, y entonces diríamos que y', entonces y' sería 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2, porque el seno de y es x, entonces me queda la raíz de 1 menos x a la 2. Esa entonces sería la derivada del seno inverso. Entonces la derivada del seno inverso de x es la raíz, es 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2. Y así de la misma forma, si la función es el coseno inverso, entonces aplicamos lo mismo, ¿sí? Sabiendo que el coseno inverso, la restricción del coseno inverso sería que x está entre menos 1 y 1, ¿sí? Así, entre menos 1 y 1, y que y es un número, es entre 0 y pi, ¿sí? Para que sea 1 a 1 el coseno, y entonces sería ya la inversa, y bueno, todo eso. Entonces, este sería el dominio y este es el rango del coseno inverso. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos también igual a esto? Entonces, y es igual al coseno inverso, o sea, como acá, hacemos el mismo proceso, luego aplico en ambos lados, luego la derivada del coseno menos seno, y lo paso al otro lado y me queda menos seno, ¿cierto? Pero ese seno siempre es positivo, entonces me quedaría así. Al hacer todo ese proceso, y' me da 1 sobre menos seno. ¿Sí? Pero este seno es más o menos la raíz, ¿sí? Este seno es más o menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Pero ya sabemos que el seno siempre es positivo, ¿cierto? De 0 a pi siempre es positivo. Entonces, como es positivo, quito este más, quito este menos. Pero este menos me queda. Entonces me queda que y' es igual a 1 sobre menos 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Y entonces y' sería menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Haciendo el mismo proceso de acá también al principio, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí lo recorté, ¿sí?
pero se hace el mismo proceso. Y de la misma forma, si tengo la tangente inversa de x, entonces su derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Y si es cotangente inversa, su derivada es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, con el mismo proceso, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo coloco que y es igual a tangente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando y es igual a tangente inversa? Me quedaría tangente de y igual a x. Y la derivada de la tangente de y es secante cuadrado de y por y'. Entonces, al pasar a dividir ese secante cuadrado de y, se convierte en 1 más tangente cuadrado de y. Y ese tangente cuadrado de y es x al cuadrado. Entonces, por eso me da esta forma. ¿Sí? En cambio, con la cotangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Por eso me sale entonces, ese menos. Bueno, entonces continuamos ahora con la secante inversa. Esta es la gráfica de la secante inversa, ¿no? Esta es la gráfica, miren, de la secante inversa. Este punto aquí, esto es pi, aquí hay una asíntota en pi medios, aquí es menos 1 y aquí 1, ¿no? Entonces, por eso decimos que x, el valor de x es, el valor absoluto de x es mayor que 1, ¿sí? Mayor o igual a 1, ¿sí? Porque está acá, ¿cierto? O sea, es esto como lo resuelve uno, como los x menores o iguales a menos 1 o los x mayores o iguales a 1. Entonces, por eso estos son los valores de x y los valores de y serían desde 0 hasta pi medios sin incluirlo o desde pi medios hasta pi. Y esa sería la inversa. Listo, pero ¿cómo hacemos entonces la derivada? Y es igual a la secante inversa. Entonces, secante de y es igual a x. Y al derivar, me quedaría, la derivada de secante es secante por tangente por y' igual a 1. ¿Sí? Entonces, y' es igual a 1 sobre secante por tangente. ¿Cómo encuentro esta tangente en términos de secante? Entonces sabemos que la tangente es igual, por una identidad, a más o menos la raíz de secante cuadrado menos 1. A más o menos, ¿no? A más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la tangente, si hay valores para esto, por ejemplo, en este valor de 0 a pi medios, la tangente es positiva. En cambio, de pi medios a pi es negativa, o sea que nos toca dejarla más o menos. Entonces, ¿cómo quedaría? Más o menos 1 sobre la secante, que es x, y aquí quedaría x a la 2 menos 1. Entonces, esa sería la derivada, pero resulta que mirando acá la gráfica, decimos que la derivada es la pendiente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Y si miramos la gráfica de esta curva, esa siempre es positiva, porque miren que va creciendo siempre. ¿Sí? Luego siempre es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x es positiva, o sea, cuando x es mayor que 1, le dejo el más. Y cuando x es negativa, o sea, cuando es un número menor que menos 1, le coloco el menos para que se convierta en positiva. O sea, que en otras palabras, lo que estamos diciendo es que y' es 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. La derivada de la secante inversa de x es 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz de x a la 2 menos 1. Pero vuelvo y repito, es porque acá
acá sabemos que la pendiente es positiva siempre. Entonces miren que aquí cuando x es un número mayor que 1, ¿sí? Cuando x es mayor que 1, le dejo el más. Pero si x es menor que menos 1, le coloco el menos para que me dé más. Entonces, en vez de escribirlo con más o menos, le escribimos valor absoluto de x, que ya sabemos que lo que pasa es que la pendiente siempre es positiva. Listo. Y si fuera la secante inversa, que se hace la cosecante inversa, que se hace de la misma forma, aplicando todo esto, entonces llegamos a que su derivada, está la función, y la derivada de la función, o sea, y', sería 1 menos 1 sobre el valor absoluto de x, y esa es la derivada de la cosecante inversa, ¿sí? Esa es la derivada de la cosecante inversa. Aquí pues debemos agregar también que el valor absoluto de x acá, ¿sí? Es un número mayor que 1, ¿sí? Ni siquiera puede ser igual a 1 en este caso, porque si no sería división por 0, o sea, en 1 no existe la derivada. Y lo mismo acá, el valor absoluto es mayor que 1, ¿sí? Porque arrancamos que ese era el dominio de la inversa, ¿sí? Pero cuando derivamos, entonces no existe esa derivada, en 1 no existe la derivada, por eso me queda entonces mayor que 1, el valor absoluto mayor que 1. Tenemos, por ejemplo, ese ejercicio, encontrar y', si y es igual a 2 seno inverso de x más x por coseno inverso. De su derivada sería, la constante por la función sería 2 por la derivada del seno inverso, que es 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2, ¿no? Entonces, más la derivada de x, que es 1 por el coseno inverso, más x por la derivada del coseno inverso, que es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2. Entonces, su derivada, podríamos decir que sería, aquí podemos sacar inclusive factor común, entonces me queda 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2, ¿cierto? Que multiplica a 2 menos x más el coseno inverso. Entonces, esa sería la derivada en ese ejercicio, aplicando las derivadas de las inversas y una regla del producto. Tenemos ahora esta función. Este arcoseno es el mismo seno inverso, ¿no? Entonces, acuérdense, el arcoseno es el mismo seno inverso de x, ¿sí? O arco coseno es el coseno inverso, sino que es una forma también que es bueno escribirla, porque a veces ese seno inverso, a veces creen que es 1 sobre seno, ¿sí? Como si fuera un exponente, y resulta que esa no es la inversa, ese es el recíproco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a derivar esto. Entonces cuando derivamos, sería la derivada del arcoseno de u, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2, o sea, coseno cuadrado de 4x. Por, ahora la derivada interna, y la derivada interna, o sea, la derivada del coseno de 4x es menos seno de 4x por su interna, que es 4, ¿sí? Ahí tenemos entonces la derivada del seno inverso es 1 sobre la raíz de 1 menos u a la 2. Este sería u. Esta sería u. Entonces por eso aquí queda u a la 2. Por la derivada de u, que es la derivada del coseno de 4x, que es menos seno de 4x por 4. Y al simplificar, esto es 1 menos coseno cuadrado. Eso es seno cuadrado. ¿Sí? 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de 4x, y cuando le saco la raíz,
me da seno de 4x, que multiplica a menos seno de 4x por 4. Y entonces miren que la derivada, entonces sería igual a menos 4. Esa sería la derivada entonces de esa función. Cuando tenemos ahora esta función, vamos a encontrar su derivada. Entonces la derivada sería, la derivada de la tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x a la 2, más la derivada de la tangente inversa de u sería 1, ahí sí hay una regla de la cadena, sobre 1 más 1 sobre x a la 2, por su interna. La interna de la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Entonces vamos a simplificar eso. Tendríamos más, aquí me da menos, perdón, porque aquí me da más por menos, y entonces esto me daría, aquí abajo me da 1 sobre x a la 2, al convertir a común denominador me quedaría x a la 2 más 1 sobre x a la 2, que multiplica a 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Convertir a este común denominador. Y miren que estos dos se pueden cancelar, y entonces me queda 1 sobre 1 más x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 más 1, que sería prácticamente, estaríamos diciendo que es lo mismo, ¿cierto? O sea, esto es 0. O sea que la derivada de esto me da 0. La derivada de esta función. ¿Qué quiere decir cuando una derivada da 0? Que estoy derivando una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que esto siempre me da un mismo valor. O sea, eso quiere decir que la tangente inversa de x más la tangente inversa de 1 sobre x siempre es igual a una constante. Eso quiere decir que siempre es igual a una constante. Es como una identidad. O sea, siempre es igual a una constante. Más, podemos averiguar la constante. Porque yo puedo decir, ¿qué pasa si x vale 1? Entonces, si x vale 1, me da tangente inversa de 1 más la tangente inversa de 1. Esto me daría pi cuartos más pi cuartos. Y entonces esto me da pi medios. Eso quiere decir que la tangente inversa de x más la tangente inversa de 1 sobre x siempre es pi medios, siempre. Y por eso es que cuando nosotros derivamos, esta función me da 0, porque estoy derivando prácticamente una constante. Bueno, ahora tenemos tangente inversa de y igual a x a la 2 más y a la 2, y vamos a encontrar y'. ¿Sí? Que miren que ahí hay una implícita. Entonces derivamos la tangente inversa de y, que sabemos que es 1 sobre 1 más y a la 2 por y', porque esa es la derivada de la tangente inversa de u. 1 sobre 1 más u cuadrado por u', igual a 2x más la derivada de y a la 2, que es 2y por y'. ¿Sí? Ahora vamos a despejar y'. Entonces tendríamos 1 sobre 1 más x a la 2 por y' menos 2y por y' igual a 2x. El y' sería 2x sobre 1 sobre 1 más y a la 2 menos 2y. Nos quedaría así, ¿cierto? Y entonces, al simplificar, al hacer extremos con extremos, medios con medios, entonces me daría 2x por 1 más y a la 2, y abajo me quedaría 1 menos 2y por 1 más y a la 2. Nos daría entonces de esa forma. O sea que y' es 2x más 2x y a la 2 sobre 1 menos 2y menos
2y al cubo. Y esa sería entonces la derivada de esa función. Y tenemos este ejercicio donde volvemos a hablar de la aplicación de las derivadas, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces me dicen que hallar la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 1. Entonces la pendiente ya de la recta tangente ya sabemos que es su derivada. Entonces la derivada de esto sería tangente inversa, porque es un producto, más x por la derivada de la tangente inversa, que sería 1 sobre 1 más x a la 2. ¿Sí? Entonces esa pendiente de la recta tangente sería la tangente inversa de 1 más 1. O sea, esto me daría que la pendiente de la tangente sería pi cuartos más 1/2. Esa es la pendiente. Si me piden la ecuación, pues, ¿cuál sería el punto? El punto es cuando x vale 1 y reemplazo ese 1 en la función. Entonces el punto sería 1, y cuando reemplazo aquí 1 me da 1 por la tangente inversa de 1, que es pi cuartos, entonces me da 1 pi cuartos. ¿Sí? Esa sería 1 pi cuartos. Entonces la ecuación sería y menos pi cuartos igual a la pendiente, que es pi cuartos más 1/2, que multiplica a x menos 1. ¿Sí? Eso sería entonces, esa sería la recta tangente. Entonces diríamos que pi cuartos más 1/2 por x, y al multiplicar esto me da menos pi cuartos y menos 1/2, multiplicando esto por el 1, y luego esto pasa a sumar. Entonces miren que estos dos se van, y entonces la recta tangente me queda la pendiente, que es pi cuartos más 1/2 por x y menos 1/2. ¿Sí? O sea, cuando x vale 0, yo valdría menos 1/2. Por ahí pasa esa recta. Cuando x vale 0, yo vale menos 1/2. Entonces, esta sería la ecuación de la recta tangente. Entonces, cuando uno deriva la función, encontramos la pendiente. Pero estamos derivando una función que tiene una trigonométrica inversa.